Así es Arturo Contreras Camero, periodista, reportero en pie de página que publica en pie de página, y le recomiendo que le eche una mirada, en la historia de un galimatías. Yo le quiero definir así, mi querido Arturo. La nota se llama Invasión y despojo, el terreno de la discordia entre los bosques de Topilejo. Y resulta que una funcionaria, entiendo que del gobierno de la Ciudad de México, pues está ahí metida en una disputa por un terreno que argumenta que es suyo, pero que no era suyo, y que está en reserva ecológica, pero que antes decían que no estaba en reserva ecológica, y que bueno, que ya ha causado conflicto en Topilejo. Pero mejor cuéntanos tú, Arturo. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí de regreso. Muy buenos días, Alberto, Ernesto y a todas las personas que nos escuchan. Así es, yo no sé si decir si un galimatías o más bien un enredo de intereses y de uso de poder y de influencia en una zona, pues a la más pura discrecionalidad. Yo no sé si recuerdan ustedes, hace como aproximadamente 4 meses, tuve un enlace con Momentum, ¿no? En el cual estaba viajando hacia Topilejo, iba manejando y me detuve para poder hablar correctamente con ustedes. A partir de esa visita, descubrimos en pie de página una serie de irregularidades en cuanto a la demolición en varios terrenos en zona de conservación en Topilejo, ¿no? Hasta que los vecinos me dijeron, es que hay un terreno con el que empezó todo. Esto empezó, digamos, el año pasado, ¿no? En el 2020, a finales de noviembre, cuando después de un tiempo supimos que de la delegación nos habían mandado un tractocamión para demoler una casa y a varios trabajadores para demoler una casa en un predio llamado Tepecintla. Tepecintla número 7 está ubicado en un ejido que se llama Tlalmelolpa, precisamente en las inmediaciones de Topilejo. A pesar de que esta es una zona de conservación y a pesar de que ahí no se deberían de permitir las construcciones residenciales sin ciertas características, ¿no? Que sea principalmente que cuiden el espacio para que se pueda seguir cultivando, o para que se puedan seguir creciendo los árboles, o para que hayan espacios de infiltración de agua. La gente pues no lo respeta, ¿no? Y han creado algunos palacetes, ¿no? Algunas mansiones escondidas en medio de los bosques. Incluso muy cerca de este lugar hay un predio que se denomina el Rancho Mágico, ¿no? Que es de estos ranchos en los cuales los niños pueden ir a alimentar borregos, avestruces, pero en el lugar incluso tienen jaguares y tigres, ¿no? En el recinto también hay muchas caballerizas, en el lugar, en la zona, en las inmediaciones, hay muchas caballerizas. Entonces, digamos que es una zona con una muy alta plusvalía en la cual se presta para hacer desarrollos ecológicos, desarrollos pues habitacionales, pero bajo ciertas condiciones, que si se logran, aparecen estas mansiones que de repente suenan, ¿no? Ay, que quién sabe quién tiene una mansión en el Ajusco en medio del bosque, ¿no? Y tantos rumores que hay entre tantos políticos. Entonces, eventualmente dimos con una casa que al parecer sí era de un político y al final resultó que no, resultó que era una serie de teje-maneje, una historia bastante compleja en la cual Columba López, la actual directora de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México, había usado toda la influencia que tenía a su disposición desde este sexenio y principalmente durante el sexenio anterior, en el cual ella no era directora de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México, sino que estaba dentro del área de fomento económico de la alcaldía de Tlalpan, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, en ese momento delegada de Tlalpan, ¿no? Entonces, la historia, como ya mencionamos, es muy lejana, es muy remota. La historia se remonta a 2015. En 2015 el terreno es adquirido por un veterinario. Este veterinario intenta empezar a construir una casa en el territorio a principios de los 90, pero no lo logra, se queda sin dinero, y lo que me contó la gente del lugar es que el veterinario se fue por un tiempo a Canadá, a vivir allá, a trabajar allá, y después de mucho tiempo, un poco antes del 2015, regresó a México e intentó recuperar el predio, empezó a levantar una casa ecológica. Él tenía muy claro que la zona en la que estaba construyendo era una zona ecológica y entonces no podía usar todo el terreno, sino nada más poner una pequeña casa, y sabía que su casa no iba a tener drenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una fosa séptica, también tiene una serie de cisternas para poder tener almacenamiento de agua, y bueno, el chiste es que Marco Antonio Porta, que es este veterinario que empezó a construir,
En 2015, después de tener una serie de malas relaciones con los vecinos, lo acusaban, le tiraban piedras, le robaban el tinaco de agua, se metían al terreno y le sacaban los tanques de gas. Lo que comenta la gente, lo que me dijo la gente del lugar es que un día él se peleó con los vecinos y en un pleito entre pastoreros le dispararon y lo mataron. La acusación suena un poco rara, ¿no? Porque es un caso que escaló muy rápido y pues normalmente la gente no mata a alguien más porque sus borregos se metan a pastar al terreno ajeno, ¿no? Normalmente se sacan y se llega a un acuerdo. Hay otras versiones que dicen que esta parte del acoso ya era una manera de intimidación para hacer que él dejara el terreno y dejar lugar o dar pie a que alguien más lo ocupara, ¿no? Digamos que el esquema ante el que se estaba enfrentando Marco Antonio era como un esquema para poder regularizar el suelo de conservación que normalmente está impedido por las leyes agrarias, por las leyes nacionales, para su urbanización. Entonces la idea es que vayan llegando poco a poco personas que vayan poseyendo el terreno, que sean posesionarios, y poco a poco, a través de irle acoplando servicios, se puede urbanizar y eventualmente se pueda vender y se puede desincorporar de esta área nacional protegida, de esta zona ejidal. Entonces, regresando a la historia, muere esta persona, muere Marco Antonio, el veterinario, y entonces llega su hermana a reclamar el predio. Lo curioso es que ella dice que su hermano era queridísimo y era muy cercano. Lo cierto es que durante el tiempo en que estuvo viviendo su hermano en esta casa, ella nunca fue a visitarlo hasta el día en que murió y fue a visitarlo para enterarse de cómo se podía hacer del terreno. El chiste es que mediante un juicio ella logra la posesión del terreno, pero como ella no vive en la Ciudad de México, ella vive en otro estado de la República, se acerca con la alcaldía de Tlalpan y le dice a la alcaldía de Tlalpan: oigan, yo tengo este terreno, se los voy a dejar en comodato. ¿Cuáles son los motivos de esta señora, de la hermana de Marco Antonio Porta, para dejar el terreno en comodato a la alcaldía? No lo sabemos. Y se lo deja precisamente y exclusivamente, o directamente se lo deja en comodato a Columba López, que en ese momento era directora de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Tlalpan. Entonces, ¿se lo dejó como a nombre, a título personal, no como autoridad? Se lo dejó a nombre de la alcaldía, pero okay, todos los oficios están firmados por Columba. Y según me cuenta la gente del lugar, ella misma, Gisela López Porta, la hermana del veterinario que adquirió el terreno, se acercó directamente con ella porque tienen algún tipo de relación personal. Entonces, se acerca, le deja el terreno y, pues bueno, desde ese momento lo que me comentó la gente del lugar es que la propia Columba se empezó a ostentar como la dueña de Tepecintla número 7, a pesar de que era un terreno, pues digamos, en posesión de la alcaldía, y ni siquiera en posesión, en comodato de la alcaldía, y es un comodato que se puede revocar en cualquier momento. Entonces, todavía siendo Columba López la responsable, digamos, de este terreno, metió a una persona más a vivir en él, a un español de nombre Isidoro. Isidoro lo que hizo fue pedir un apoyo en la alcaldía para hacer un taller de mermeladas y encurtidos, y a partir de eso él tener como un ingreso. Estos eran programas económicos que fomentaba la alcaldía de Tlalpan en ese entonces, ¿no? Recordemos que así como ahora Claudia Sheinbaum hace sus audiencias públicas en las cuales de 6 de la mañana a 7 o de 5 a 6 de la mañana, no recuerdo bien la hora en este momento, recibe a los ciudadanos. En Tlalpan ya lo hacía. En Tlalpan abría sus oficinas temprano en la mañana, la gente llegaba y le decía: oiga, doctora, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, y entonces yo le decía: podemos hacer esto. Entonces llega Isidoro a las puertas de la alcaldía de Tlalpan y les dice: quiero poner un negocio, quiero poner un taller de mermeladas y encurtidos para que la gente aprenda y yo pueda tener un ingreso a partir de esto. Y entonces le dice a Sheinbaum: ¿qué onda? Y entonces ahí llega Columba López y le dice: yo tengo un terreno en el cual esta persona, Isidoro López, puede quedarse a vivir y dar sus talleres ahí. Entonces Isidoro empezó a dar sus talleres en ese lugar. Al tiempo de que estuvo habitando, empezaron a tener el mismo tipo de acoso que había sufrido el dueño del terreno anterior, el veterinario Marco Antonio Porta. Isidoro llega junto con su hija, Lorea Escuin, los dos se apellidan Escuin, Isidoro Escuin y Lorea Escuin, ambos de procedencia española, y empiezan a vivir en este lugar durante mucho tiempo hasta que empiezan a tener estos problemas de asedio, de molestias, y poco a poco se van dando cuenta que lo que quieren es sacarlos del terreno, ¿no? Eventualmente el contrato de comodato con la alcaldía termina
y entonces se le acerca Columba López a Isidoro a decirle, oye, pues este contrato ya se va a acabar y tú ya no puedes estar más aquí. Isidoro, que en ese momento tenía problemas de salud bastante graves, le dice, ¿sabes qué? Yo no me puedo salir del terreno porque estoy muy enfermo y no tengo a dónde ir. Y entonces Columba le dice, bueno, pues por qué no compras el terreno? ¿Por qué no te haces de él? Y entonces Isidoro, con toda la buena fe, acude a un banco y dice, oigan, fíjense que estoy buscando una hipoteca, ¿no? O estoy buscando un crédito para poder comprar un inmueble. Y le dicen, bueno, pues a ver, muéstrenos los documentos del inmueble. Y cuando Isidoro les empieza a mostrar y les comenta que el territorio está en un área protegida, en un área natural protegida, y que es zona ejidal además, la gente del banco le dice, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes comprar esto no se puede vender, ¿no? La persona que te lo está intentando vender está intentando hacerte un fraude. ¿Y quién era la persona que le estaba intentando vender? Pues nada más que Columba López. Entonces, Isidoro regresa con Columba y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo comprarte esto porque es ilegal. Yo no tenía idea que estaba ocupando un terreno ilegal, él le comenta. ¿No? Yo pensaba que esto estaba como bajo todas las de la ley. Y en ese momento, el asedio empieza a ser mucho más duro. Les empiezan a tirar piedras, les rompen las ventanas, llegan turbas de gente que pasan por la casa y los insultan, al grado en que eventualmente, el chiste era correrlos, ¿no? Al grado en que eventualmente la dueña del terreno se alía un poco con Columba López y con los ejidatarios del lugar para recuperar el terreno, quitárselos a los españoles y correrlos. La táctica es muy sencilla, van a hacer una técnica o van a hacer algo que, digamos que en el mundo de las invasiones y de las expropiaciones y de los despojos en la Ciudad de México, de los despojos irregulares, es muy común. Entonces mandan a unas personas que se dedican a invadir predios, se meten al terreno, y desde el terreno, adentro del terreno, los están viendo y los están acosando, ¿no? Entonces imagínense que un día, de repente, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ustedes están en su casa y escuchan que en la puerta de la entrada, en la calle, lejos de donde está la estancia principal, digamos, la casa, la construcción, empiezan a escuchar que alguien empieza a forcejear la cerradura, y entonces salen y empiezan a ver que hay un par de personas que intentan meterse a su casa. Y eventualmente estas dos personas se meten al terreno y ahí se quedan. Llaman a la policía, los ocupantes, los españoles. La policía llega y en vez de llevarse a las personas que estaban intentando entrar a la propiedad, se pone a platicar con ellos en una charla bastante amigable. Eventualmente salen las personas que ocupaban la casa, los Escuin, y los ven y le dicen, ay, mira, ya llegó la policía. Y entonces, ¿qué hace la policía? Se lleva tanto a Isidoro Escuin como a los invasores a la alcaldía. En ese tiempo empieza a llegar más gente al terreno, lo invaden más personas y eventualmente logran despojarles del territorio, del terreno, ¿no? Eventualmente hay una serie de hechos que se narran en la nota que tenemos hoy en pie de página, que logran que las personas que estaban fuera del terreno haciendo la presión para entrar a él entraran en posesión completa de él. Y no solo eso, sino que llegan unas patrullas a llevarse tanto al residente del lugar, al español, a Isidoro Escuin, tanto a los invasores, al Ministerio Público. No se los llevan a Tlalpan, como ya se los habían llevado en la mañana, se los llevan al búnker. Uh-huh. Y después de esto, pues bueno, la trama sigue y es como saber los alcances que tiene una funcionaria pública a partir de sus lugares en el poder para maquilar este tipo de esquemas y para maquilar este tipo de planes. Por eso acá en este tipo de espacios con pie de página y con rompeviento aquí en Momentum, pues se entiende que los temas los abordamos a profundidad. Y eso es entender el contexto, qué pasa ahí adentro para entender todos estos engrudos, estas enredaderas que hay dentro de este caso. Pues hay que colocar precisamente estos otros elementos que de pronto no se ven en una nota periodística y que por eso es importante que le podamos presentar a usted desde nuestro punto de vista, pues estos, no solamente la nota, sino el contexto de esa nota para que usted pueda darle una dimensión pues más amplia y más profunda a lo que ve en una simple nota o en un encabezado que aparece en algún medio de comunicación. Arturo Contreras, como siempre, un gusto y te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y un gusto tenerte acá de vuelta. Gracias, viejo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Estamos en comunicación. Hasta luego, Arturo. Muchas gracias.